¿Quién es la entidad de apoyo a la implementación de Lista Verde en Colombia? Entonces, Sandrita, te doy la palabra. Buen día y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, buenos días para todos. Qué importante pues es este espacio pues de intercambio y de aprender entre todos, porque eso es un proceso que lo vamos construyendo día a día entre todos. Entonces, creo que este va a ser uno de varios y de muchos. Entonces, pues celebro, Steffi, muchísimas gracias por promover este tipo de intercambios y aprendizajes entre todos. Em, Hay varios, o sea, puntos que yo quisiera compartir hoy, pero digamos atendiendo como al tiempo, voy a compartir cinco diferentes temas desde lo operativo, desde hasta cómo realmente cumplir con Compass y con todo lo que nos da el manual del usuario hoy en día para realmente ser un proceso pues de certificación. Y cómo ha sido, digamos, como esta jornada de trabajo en, eh, en el grupo en Colombia y a nivel global y para con la región. Como lo mencionaba Steffi, entonces el punto número uno es cómo se creó el grupo de Colombia, cómo hemos ido aprendiendo entre nosotros y vamos a tomar la experiencia de Perú para ese reglamento y organizarnos muchísimo mejor, para un poquito dejar de ser tan empíricos, ¿no? Entonces, nosotros, Colombia empezó como el caso piloto de la adaptación de los estándares a, a Colombia, a la jurisdicción. Entonces, nosotros seleccionamos al principio 5 tipos de áreas protegidas que por diferentes características de efectividad del manejo o de un reconocimiento podríamos eh, em, promoverlas para ser reconocidas. Entonces, este fue todo un proceso de aprendizaje, ¿sí? De entender desde qué significaba la lista verde y cómo construir los indicadores, porque para que Colombia fuera piloto también teníamos que apoyar la construcción de los estándares y la construcción de los indicadores y el tipo de evidencia. Entonces, empiezo por acá porque, como dice Steffi en su introducción, cuando ya entra el resto de los grupos de referencia, ya hay el manual del usuario, la versión 1.0 de los estándares. En cambio, nosotros empezamos construyendo esa versión 1.0. Entonces, esa versión 1.0 fue súper importante y aquí está incluso Nancy López, que fue una de las, eh, de las áreas protegidas piloto, el santuario de fauna de galeras, donde nos permitió aprender muchísimo. Entonces, eh, aquí quiero rescatar varias cosas. Los 4 pilares de los estándares, ¿sí? Nos dan un proceso de referencia para poder evaluar y evidenciar, y lo más importante es evidenciar, ¿sí?, el cumplimiento de los diferentes indicadores. Y ahí nos da también todo un proceso de aprendizaje a cómo fue el proceso de ajuste y de interpretación de esos indicadores para Colombia. Entonces, eso es muy importante, trabajar con todo el grupo del comité de la lista verde, de cómo se interpretan esos indicadores y cuál sería esa evidencia de país para poderlo someter al grupo técnico global para aprobación. No hay que hacerlo antes y después, que eso es un tema súper complicado. Yo hago parte del grupo técnico global y hay muchas veces que nos llega la interpretación en la jurisdicción determinada o en el país determinado de cómo se van a implementar los indicadores y eso tiene que estar aprobado previamente en todos los países. Esto es
de verdad, yo llamo mucho la atención porque nosotros como Colombia, como fuimos piloto, ayudamos a crear los indicadores, a conformar los pilares con las 3 áreas que fueron piloto como lista verde cuando se candidatizaron en el Congreso Mundial. Nos saltamos un poco ese proceso de formalización de la interpretación en el país. Sí, y eso tiene que estar aprobado a nivel global para que sea el referente para el estándar en el país y sea el referente para la evaluación de, pues del grupo externo. Entonces, y yo siendo parte de, por un lado, presidenta del comité en Colombia, pero por el otro lado, siendo codirectora del grupo de especialistas a nivel global, y se me pasó porque éramos parte del piloto. Entonces, como Brasil está empezando, como otros países están empezando, la primera función que hay que hacer es interiorizar los estándares, interiorizar esos indicadores, cómo se va a, a, a interpretar esos indicadores, porque no se pueden cambiar. Cómo es la interpretación de los indicadores y la evidencia en el país, someterlo a aprobación de ese grupo de especialistas. Y ahí avanzar, no al contrario, porque nosotros como fuimos pilotos, no hicimos eso. Después, cuando ya íbamos avanzando a refrendar las candidaturas de las 3 áreas, pues nos tocó devolvernos un paso atrás porque había sido aprobado el manual 1.0 y teníamos que hacer ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, o sea, hago énfasis en interiorizar ese manual, interiorizar los indicadores y el ajuste que se hace en cada país y el procedimiento que tiene que haber de verificación por parte del Comité Técnico Global. Eso es súper importante. Y que todos los miembros del comité lo interioricen. Eso es como un punto que quería hacer énfasis de aprendizaje. Segundo punto que quiero enfatizar. Lo que tiene de bueno de la lista verde es que nos ha ayudado a organizar la evidencia, a mostrar que sí es factible y sí es importante cumplir la misión para el cual está creada un área protegida o un área conservada, ¿sí? Sino que necesitamos documentar evidencia científica, evidencia social, evidencia económica, evidencia política y evidencia legal. Eso es súper importante, eso hace parte de todo el proceso de certificación de lista verde. Entonces, ahí hay un reto muy fuerte que es cómo organizar esa evidencia, cómo organizarnos para analizar esa evidencia en el grupo de referencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Porque pues todos sabemos que somos voluntarios, que todos tenemos un trabajo y fue conformar un grupo de apoyo técnico, también con voluntarios, ¿sí? En esta medida hemos estado trabajando con un equipo de enlace que lo llamamos un equipo de apoyo entre parques nacionales como ente rector de las áreas protegidas en Colombia y un equipo de enlace para con el comité de referencia, que nos han ayudado a trabajar con las áreas candidatas y a organizar esa evidencia, a incluirla en el sistema COMPAS y adicionalmente a mostrarnos también dónde están los vacíos o los no vacíos. Y hay un tema muy importante, es que dependiendo de las experticias que nosotros tenemos en el grupo de referencia en Colombia, nos hemos también dividido por experticias para los análisis y para fortalecer y complementarnos entre experticias. Entonces, esto ha sido muy importante también para no sobrecargarnos a nosotros
como miembros del grupo de Lista Verde, pero también para complementarnos en los análisis. Sandrita, Entonces, perdón, te quedan dame. 4 minutos. Ay, juepucha, listo, perdón. Entonces, me emocioné. Entonces, acá esto es súper importante porque parte de la complejidad es este análisis y se requiere ser sistemático. Otro punto importante que quiero compartir es el tema del involucramiento de actores y las visitas de campo. Las visitas de campo y el involucramiento de actores son totalmente esenciales para también corroborar con análisis de percepción y con análisis sobre todo de la distribución de beneficios del área, de la inclusión en lo territorial, en el marco de un paisaje urbano rural o en el marco del paisaje 100% rural o con otras categorías o figuras, ¿sí? Porque muchas de las presiones vienen adentro y eso nos lo ha dado mucho las visitas de campo del grupo de referencia y el tema de involucramiento de actores mediante diferentes formas de involucrarlos a través de diferentes mecanismos. Eso es muy, muy importante. Y el cuarto punto es la diversificación del grupo de experticias, porque dependiendo de los tipos de área, pues hay unos ciertos énfasis, unos con más temas de adaptación a cambio climático, los otros temas marinos, los otros temas con más temas de género y sociales, ¿sí? Y valoración económica de servicios ecosistémicos. Y eso, conformar un grupo de diferentes experticias y cualificarnos entre nosotros. Eso es bastante importante y es el cuarto punto que quería compartir aquí entre todos nosotros. Y un último que no quiero dejar de mencionar, pero o sea, pero que yo misma ya me iba olvidando, es el tema de las alianzas. Nosotros, por ser el grupo de expertos en el país, no quiere decir que no las sepamos todas. Entonces nos hemos aliado con otros voluntarios, con otros socios para que tener información, complementar información para los planes de manejo, para los planes de respuesta de las áreas, con otros expertos que nos ayuden dependiendo de los objetos de conservación de la determinada área candidata, etcétera, para complementar experticias que pueda que no estén dentro de nuestro grupo. ¿Recuperé el Sandrita, tiempo? estás bien, tenemos 1 minuto y lo que quisiera tal vez que nos comentes en este minuto es cómo seleccionaron ustedes a la presidencia. Esta pregunta te hago y la voy a hacer también a Cristina. ¿Por qué? Porque en los grupos nuevos creados, tanto en Ecuador, Bolivia y Brasil, van a tener que seleccionar un presidente o una presidenta. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de forma muy breve sobre esto, cómo hicieron en Colombia? La selección fue dada por votación. Un momento. La selección fue dada por votación y de los miembros y acordamos diferentes tipos de criterios para poder también cumplir con el proceso de certificación. Temas de género, temas del tipo de experticia, temas de capacidad y también de tiempos, porque se requiere un determinado tiempo dedicado del análisis y en esa medida, digamos, pues yo fui seleccionada en ese momento, pues ahorita que tenemos el equipo completo con los dos nuevos miembros y adoptando también el reglamento, me imagino que vamos a revisar todos los manuales nuevamente porque nosotros no los teníamos en ese momento como tú lo mencionaste y revisitar roles de cada uno de nosotros y imagino que también vamos a revisitar la presidencia, si la vamos a rotar, si vamos a continuar, si vamos a fortalecer eso. Gracias, Sandrita. Sí, de hecho, eso también sería como una tarea, por así decirlo, para el Eagle de Colombia, crear un reglamento interno, que es otro de los próximos pasos que Sí, pediremos a todos los grupos de expertos. Entonces, con eso, Sandrita, te quiero agradecer por tu intervención en este espacio. Quisiera
darle la palabra en un momento a Cristina para que también nos hable en 15 minutos sobre la experiencia de ella como presidenta del Eagle de Perú. Sin embargo, bueno, como les decía en un inicio, por favor, si tienen alguna pregunta, háganlo en el chat o manténganla anotada para en el espacio de discusión hacerla. Cristina López es la presidenta del Grupo de Expertos de Perú. Ella también nos va a comentar, en este caso, cómo ellos decidieron desde Perú no adaptar los indicadores de lista verde, pero ellos decidieron, por el contrario, hacer una adaptación a los medios de verificación. Como ustedes saben, y esto sí es una tarea que también les vamos a pedir después de esta reunión, como revisar a mayor profundidad el estándar de lista verde, es decir, sus componentes, criterios, indicadores y la información en relación a medios de verificación. ¿Por qué? Porque también cada grupo de expertos tiene que empezar a trabajar y decidir si van a adaptar o no los indicadores genéricos a, digamos, nuevos indicadores para cada uno de los países. Entonces, consideren esto nuevamente, que las próximas tareas de cada uno de los grupos de expertos es, como decía, decidir si va a haber adaptación o no adaptación de indicadores para los países, en este caso para Ecuador, Bolivia y Brasil. En Perú tal vez pueda haber una nueva revisión, en Colombia también, entonces eso es otro tema que también se tiene que considerar. Y por otro lado, elección de la presidencia. Entonces, cualquier pregunta que tengan en relación a esto, aprovechen el espacio. Con esto, le doy la palabra a Cristina López. Cristina, muchas gracias también por tu tiempo y disposición para este espacio. Hola, Stephanie, gracias. Buenos días a todos. Yo quiero compartir la pantalla, aunque es algo bien chiquito, lo que quiero mostrarles. Igual nos va a ayudar a seguir la línea de los temas que nos ha mencionado Stephanie hoy. En el Eagle Perú lo hemos tenido más fácil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hemos tenido todo ese trabajo previo que nos comentó Sandra. Ya teníamos el estándar con mucho más desarrollo cuando hemos comenzado a trabajar. La selección del Eagle, bueno, ha sido como han pasado todos los Eagles que están ahora en la llamada. Se ha tenido un proceso de postulación, enviar alguna información que respaldara la postulación. E inicialmente fuimos 8 personas que estuvimos durante parte del proceso incluso de evaluación de las áreas, y en el camino han salido 2 de los miembros del Eagle. Y este año, bueno, hemos tenido 3 personas más que han sido seleccionadas para fortalecer el expertise de los expertos que están formando parte de Eagle Perú, ¿no? Eso en cuanto a la selección. Sobre los indicadores, como lo mencionaba Stephanie, Eagle Perú definió no adaptar los indicadores genéricos que están definidos en el estándar. Más bien, después del análisis que se ha hecho para cada uno de los criterios y los componentes, hemos visto que podríamos ajustar más bien a nivel de los medios de verificación. Este es un ejemplo en una tablita, que los medios de verificación que hemos ido seleccionando para cada uno de los criterios obedecen al contexto nacional del sistema de áreas protegidas que tenemos en Perú, y muchas veces, en la mayoría de casos, los medios de verificación no es uno a uno, no es un criterio y un medio de verificación, sino más de uno de los criterios, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les he puesto como un ejemplo para el criterio de garantía de legitimación y voz, tiene 8 medios de verificación, ¿no? 8 medios de verificación que hemos ido revisando para las 2 áreas protegidas que han postulado en una primera etapa, el Parque Nacional Cordillera Azul y la Reserva Comunal Amaracaeri, ¿no? Cada uno de estos medios de verificación se ha ido haciendo check con el equipo del Eagle. Entonces, esto nos ha pasado con el tema de los indicadores enfocado a áreas protegidas. Ahora que estamos mirando que podría venir un proceso nuevo que incorpore otro tipo de mecanismos de áreas conservadas, vamos a tener seguramente, no lo hemos planteado todavía, pero una nueva revisión de los criterios para ver si se ajustan también a estos otros mecanismos que hay de conservación de biodiversidad, y ver si se hace otro nuevo ejercicio de ver criterios o nos quedamos con medio de verificación nuevamente, ¿no? Entonces eso es algo todavía que está pendiente para hacer como parte del proceso de trabajo del Eagle en Perú. Un punto que Stephanie también nos mencionó es lo del reglamento interno
El reglamento interno básicamente recoge y resalta algunas cosas que ya están definidas en los manuales. Bueno, sí, se recalca, por ejemplo, lo de participación voluntaria y el tamaño mínimo que tendría, o el tamaño óptimo para poder funcionar que tendría el IGEL, con un mínimo de 7 miembros. Y algo que hace énfasis es el balance de género, ¿no? En realidad, al inicio teníamos más o menos balanceado el tema de género. Ahora estamos casi mayoría mujeres que varones. Creo que con la incorporación de los miembros vamos a nivelarnos un poquito. También el reglamento recoge el tema de cómo se define la presidencia del IGEL. En un primer momento, cuando se tuvo la selección, la presidencia del IGEL recayó en Jeff Pradell por invitación de IUCN, y ya en el reglamento se ha puesto un punto de rotación de la presidencia. No hemos especificado el tema de periodicidad, por ejemplo, pero sí hemos puesto que el óptimo de funcionamiento para la presidencia es con esta rotación. Hemos hecho una rotación casi a los 2 años de presidencia de Jeff, y estamos viendo que podría ser ese periodo que se incorpore ya en el reglamento, ya de manera más concreta. Además, el reglamento lo que nos da también algunas pautas para el tema operativo, ya de cómo funcionamos como equipo. Por ejemplo, en el tema de las reuniones, prevé que se tenga por lo menos una reunión, y que en esta reunión trimestral lo ideal es que haya un quórum con mayoría simple que esté participando, ya sea presencial o virtualmente. Para la toma de decisiones, bueno, es la mayoría simple o si no 2/3 de los participantes, ¿no? Pero lo ideal es que puedan estar la totalidad para tomar las decisiones por consenso, ¿no? Si no se cumpliese la participación, el miembro del IGEL que no puede participar en las reuniones tendría que enviar sus aportes de manera previa a la reunión para poder tener insumos con los cuales analizar y discutir la temática que se propone. Y si esto pasa en 3 reuniones consecutivas o más, se podría solicitar, preguntarle cuál es su disponibilidad de seguir participando en el proceso, ¿no? Eso lo hemos considerado al momento de elaborar el reglamento con la finalidad de equilibrar el tema de participación y responsabilidades de cada uno de los miembros del IGEL. Además, en cuanto a la información que se va generando con el trabajo del IGEL, ya sea en las reuniones, revisiones, en las solicitudes de información, en las actas que se puedan levantar en las reuniones, lo que se ha previsto es que estas notas se puedan ir compartiendo con todos los miembros, y también algo que no está considerado en el reglamento, pero es una práctica que hemos estado realizando, es ir colgándolo en el Compass, ¿no? Entonces, todas las actas de las reuniones se están colgando en el Compass para que todos puedan tener acceso a través de la plataforma, ¿no? Es la manera como se está socializando los documentos. Adicionalmente, en la toma de decisiones por consenso, que es lo ideal, también considera los 2/3 de los miembros presentes si no hubiese ese quórum mayoritario, pero hemos considerado que en el caso de la votación sobre la nominación de las áreas protegidas, esto se va a regir por los procedimientos para asegurar la calidad de la toma de decisiones que ya tiene el estándar mismo, ¿no? Otra cosa que hemos considerado que podríamos incluir, preveyendo en que algún momento vamos a requerir de este tipo de trabajo, es la conformación de subgrupos temáticos, esto con la finalidad de poder tener mayores insumos para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si se requiere tener un enfoque muy específico, muy especializado sobre áreas protegidas, por ejemplo, marino-costeras, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de tener un grupo de trabajo que tenga esta temática, ¿no? Entonces, no se ha dado hasta el momento, pero hemos considerado que podría darse en algún momento cuando se tenga mayores postulaciones y nuevos mecanismos de
de postulaciones que tiene el CERNAM, previsto el CERNAM. Este año el CERNAM nos ha comentado que su intención es postular 5 áreas naturales protegidas en Perú para el estándar, y seguramente vamos a tener necesidad en algún momento de tener estos enfoques más especializados. Eso de manera general que les quería comentar. Creo que me tomé menos de 15 minutos, así que nos queda un poquito de tiempo adicional para el tema de seguir conversando. Sí, Cristina, muchas gracias. Sí, te ajustaste en realidad bastante bien al tiempo. Fueron, creo que 10 minutos. Bueno, tenemos ya 2 preguntas en el chat. Lo que quisiera hacer es, tenemos una nueva pregunta. Quisiera darles la palabra, también así nos conocemos, y en vez de que yo las lea, ustedes pueden hacer sus preguntas. Entonces, Marcia, te quiero dar la palabra para hacer la pregunta que colocaste en el chat. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días a todos. Mira, mi duda es en relación a cómo empezamos esto de lo que significa la revisión de los indicadores y su adaptación. ¿Utilizamos alguna área de referencia para que sea nuestro inspirador o debemos hacerlo así como en general? Porque, bueno, ya complemento porque entendí que Colombia hicieron basado en 3 áreas piloto y veo que en Perú han discutido que los indicadores no necesitaban de adaptación, asimismo lo sintieron necesidad con los medios de verificación. Debe ser por alguna área, me imagino, y no por... Entonces sería un poco eso, y cómo es que definimos con qué áreas empezamos, o si esto ya viene como una indicación de IUCN. En Brasil tenemos una situación muy particular y muy difícil de estar en sintonía con el sistema nacional, con el sistema federal de áreas protegidas. Y puede ser que nuestro trabajo empiece, por ejemplo, por los subnacionales, por una cuestión más de relaciones políticas posibles. Ustedes están acompañando y saben bien de lo que comento. Asimismo, entonces sería un poco eso. Si definimos áreas, quién las define y cómo se empieza este proceso de evaluación para adaptación o no de los indicadores. Gracias. Muchas gracias, Marcia. Bueno, voy a empezar a responder yo la última parte de tu pregunta y después les doy la palabra a Cristina y a Sandra. En relación a la selección de áreas, un poco como hemos trabajado en Colombia y en Perú, el trabajo ha sido muy cercano, en este caso, con las entidades que gestionan áreas protegidas o sistemas nacionales, en este caso el CERNAM en Perú y Parques Nacionales Naturales en Colombia. Entonces, para este mismo, digamos, proyecto que tenemos ahora mismo que contempla Amazonía, hemos tenido varios acercamientos, bueno, tuvimos una conversación hace algunos meses con el Ministerio de Ambiente de Brasil y también con algunas entidades para explorar qué áreas podrían ser las priorizadas para ser candidatas a lista verde. En realidad, ¿cómo se seleccionan estas áreas? Como te decía, en Colombia y en Perú han sido seleccionadas por entidades del Estado, en Bolivia y en Ecuador también. Tanto el Ministerio de Ambiente y Agua en Ecuador como el CERNAP en Bolivia han sido los que han priorizado. Pero justamente considerando esta situación, como tú dices, política en Brasil, estamos de cierta forma explorando también en otro sentido, es decir, con instituciones, miembros de UICN u otras instituciones que trabajan, en este caso en áreas protegidas en la Amazonía, definiendo qué áreas nacionales tendrían las mejores condiciones para empezar con la evaluación de lista verde. ¿Por qué? Es importante, y recuerdo esto, o sea, lo menciono como nuevamente, tenemos los componentes, los criterios y los indicadores. Entonces, como Cristina mencionaba en su tabla, estos indicadores tienen que tener medios de verificación. Y estos medios de verificación van a responder a qué tan avanzada está la gestión del área protegida en términos de herramientas y metodologías, etcétera. Entonces, si un área protegida, por ejemplo, tiene un plan de manejo que no está actualizado, todavía hace falta definir otras herramientas de gestión, de efectividad de manejo, etcétera, tal vez esta área puede esperar un poco más para el proceso de evaluación en lista verde y podemos empezar por áreas que tienen su plan de manejo actualizado, que tienen claros sus valores de conservación, sus estrategias de monitoreo, control y vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, este es como digamos, uno de los primeros criterios para empezar a priorizar áreas protegidas.
Entonces, ustedes pueden tal vez recomendar qué áreas se pueden tal vez evaluar, pero obviamente esa no es su función. Su función como tal es evaluar el área protegida. Es decir, un área protegida gestiona su expediente en relación al cumplimiento de todos estos indicadores junto con sus medios de verificación, y esta información se pasa al grupo de expertos para evaluar si cumple o no cumple. Esa en realidad es la función del grupo de expertos. Yo creo que eso sería la respuesta a tu última parte de la pregunta. Si es que algo no está claro, nos puedes volver a hacer una pregunta. Súper. Entonces, con esto le doy la palabra a Cristina o a Sandra para la primera parte de tu pregunta. No sé cuál de las dos quisiera responder primero. Pero no entendí cuál es la primera parte, perdóname. La primera parte de la pregunta es cómo fue la decisión de adaptación de indicadores. Entonces, Marce, si se hace Ya. referencia a un área o una mirada general al sistema. Pues ahí es cuando nosotros pues fuimos caso piloto, entonces nosotros tomamos las 3 áreas originales y adaptamos, no he puesto la cámara, disculpe, y adaptamos los, con base, teniendo como referencia el análisis que hicimos sobre estas 3 áreas. Y eso es mucho más práctico y objetivo a la hora final, porque después ya cuando las candidatizamos, pues ya teníamos un nivel de avance del 80 o 90%. Y sí sería mi sugerencia de que los demás países o las demás jurisdicciones lo hicieran desde esta forma, porque sobre algo concreto y sobre posibles áreas que vayan a ser candidatizadas. Entonces, hay un camino recorrido. Gracias, Sandra. Cristina. Cristina, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, gracias, Stephanie. En el caso de Perú, les comentaba que hicimos un análisis de los indicadores y vimos que en realidad sí se adaptaban al contexto del sistema de áreas nacionales, y por eso nos enfocamos en mirar la adaptación más bien de los medios de verificación, como ya los había mencionado, ¿no? En el caso de otras áreas conservadas que no sean áreas protegidas como tal bajo la legislación peruana, sí consideramos que es válido un nuevo proceso de revisión para ver si se corresponde esta interpretación que hicimos al inicio para las ANPs, si también es coherente con otros mecanismos de conservación, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio todavía que está pendiente para el IGEL Perú. Gracias, Cristina. Bueno, con esto quiero darle la palabra. De igual manera, si puedes encender un momentito tu cámara y hacer la pregunta, Hugo Arnal, que es la siguiente persona que nos hizo una pregunta. Gracias, Stephanie. Espero que me estén escuchando bien. Y saludos a todos. Entiendo que esta reunión de hoy debe girar más en torno a los grupos, ¿verdad? Nacionales. Pero cuando vi la presentación, sobre todo la tuya, Cristina, pero también la de Sandra, hay un tema en los medios de verificación que me llamó la atención, entendiendo que hay diferencia en la legislación de los distintos países. Y tiene que ver con los comités de gestión, ¿verdad? Y cómo se inserta como un medio de verificación las perspectivas, las opiniones de los distintos actores sociales y los pobladores que viven dentro o alrededor de las áreas protegidas. ¿Cuál es la experiencia tanto en Colombia como en el Perú para que esas opiniones y esas perspectivas explícitamente estén incluidas en los medios de verificación? Les agradezco por la respuesta. En este momento, antes de pasar a esas individuales, Hugo, muchas gracias por esta pregunta, porque es bastante importante y hace la diferencia cuando el evaluador externo entra a revisar la evidencia. Hay uno de los pilares que es todo el tema de gobernanza, pero dependiendo, como dices tú, de cada país, de cada legislación, pues se llama diferente estas formas concertadas o acordadas
de tomas de decisiones para el manejo de un área con los públicos, privados, comunitarios, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos hecho fue, al adaptar la forma de las evidencias de acuerdo con la legislación, empezamos a incorporarlas dentro de los 4 pilares, ¿sí? Y no solo en uno. O sea, diferentes formas de tomas de decisiones concertadas y mecanismos de gestión compartidos en las diferentes formas. Y no solo en el que dice gobernanza, ¿sí? Porque hay diferentes formas que están acordadas en el manejo de un área para los diferentes indicadores. Entonces, ahí, y como lo mencionaba en la apertura, el tema de la visita del comité, de los miembros del comité y el tema de actores como parte de la candidatura, que eso trae otras percepciones, otras evidencias, tanto de grupos directamente relacionados como indirectamente relacionados, de cuál es esa percepción social, comunitaria, de gestión compartida, etcétera, dependiendo de cada contexto. Es súper importante y eso incluirlo también dentro del COMPAS y dentro del resumen de evaluación que tenemos que hacer como parte de la visita. Y eso es algo que mira mucho el evaluador, y en el comité de directivo donde se define la candidatura, miran súper fuerte el tema de todo el involucramiento de las diferentes formas de gobernanza que existan en el área y el involucramiento de actores en la misma candidatura. Gracias, Sandra. Cristina. En el caso de Perú, Hugo, lo que también hemos visto es que el tema de la participación es transversal, está en los 4 pilares que tiene el estándar, y hay herramientas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que nos da algunas pautas, no solamente de si participan o no, sino también del nivel de participación y la calidad de la participación, ¿no? Hay una herramienta que se llama Radar de la Participación, que se está implementando ya hace varios años, que cada área protegida tiene que ir mirando dónde están las fortalezas y los puntos que todavía faltan fortalecer para el tema de participación, y con eso la gestión del área protegida va enfocando su gestión hacia ese fortalecimiento que necesita para mejorar el tema de la participación, ¿no? También hay un tema de construcción de marcos legales e institucionales que contribuyen y más bien facilitan la participación, ¿no? Hay varias categorías de áreas protegidas donde la participación con la población local, por ejemplo, es mucho más fuerte que en unas que en otras, ¿no? Por ejemplo, las reservas comunales, donde la participación local es muy fuerte y es permanente durante todo el tiempo, porque tienen unas responsabilidades que incluso son contractuales, ¿no? Que tienen que ir midiéndose dentro de la gestión del área, ¿no? También se está vinculando el tema de los planes de vida, por ejemplo, de las comunidades que forman parte de las zonas de amortiguamiento o a veces están dentro de las áreas protegidas mismas, cómo esos planes de vida pueden alimentar a la planificación estratégica de las áreas del sistema, ¿no? Entonces, una de las formas como se ha ido mirando para este caso de las 2 áreas que han postulado al estándar es la visita de campo, donde se ha tenido oportunidad de conversar con algunos actores locales para ir mirando cómo esta evaluación que hemos hecho en gabinete, diríamos, con los documentos que hemos tenido con el CERNAM, realmente están reflejando lo que está en terreno, ¿no? Entonces sí hemos tenido de manera complementaria esta interacción con los actores locales para el caso de las 2 ANPs. Gracias, Cristina. Gracias, Hugo. Gracias a ambas. Bueno, gracias. Hemos tenido ya la intervención de Marcia, del Eagle de Brasil, Hugo, del Eagle de Ecuador, y ahora le doy la palabra a Luis Arteaga, del Eagle de Bolivia, que tiene unas 3 preguntas. Entonces, Luis, de igual manera, si puedes prender tu cámara y hacer brevemente tus preguntas. Muchas gracias, ¿no? Saludos cordiales a todas y todos. Hablo desde Bolivia. Una consulta, considerando que uno de los primeros trabajos que tiene el Eagle es justamente ver la pertinencia de la revisión y ajuste de los indicadores. Según la experiencia que se ha tenido, si es que en el país se decide hacer este ajuste y esta revisión, ¿cuánto tiempo ha demorado estos procesos, ¿no? Entendiendo también de que lo que mencionaban, no se puede iniciar un proceso de revisión de una determinada área protegida si en el país todavía no se tiene definido los indicadores ajustados, ¿no? Si es que así se viera conveniente.
Y una siguiente consulta es, ¿se han considerado en Perú y Colombia que la presidencia de los EGEL sea rotativa o cuánto tiempo dura, digamos, ¿no? De que una persona se haga cargo de esta responsabilidad? Muchas gracias. Gracias, Luis. No sé, Cristina, Sandra. Que es ¿Cuál confianza. Un punto que es importante, sería mi consejo también por ser prácticos, los indicadores como quedaron formulados, por lo menos en la versión actual, son bastante genéricos y se pueden adaptar sin problema a los diferentes contextos, legislaciones de país. Mi sugerencia es no empezar pensando en cambiar indicador, sino en ajustar la evidencia, como lo estaba mencionando en varias oportunidades Perú, ¿sí? Y porque se ajusta la evidencia un poco al contexto local, al contexto político, al contexto legal, ¿sí? Y eso fortalece el indicador, ¿sí? Porque lo que nos basamos, o sea, la evaluación se basa mucho en la evidencia. Entonces, mi sugerencia sería, enfoquémonos ahí más que mirar si hay que hacer ajustes de indicadores, porque si se ajustan indicadores hay que sustentarlo bastante, ¿sí? Porque estamos hablando que es una metodología global. Entonces, o sea, tendría que ser algo demasiado sustancial. Entonces, de verdad, enfoquémonos más en el tema de evidencia como nos lo ha reiterado Perú. Creo que ese es el tema. Colombia fue diferente porque es que nosotros ayudamos a construir los indicadores, ¿sí? Entonces, nosotros sí teníamos que apoyar la construcción del indicador. Entonces, pero ya con la experiencia, digamos, como en la segunda ola de nuevas áreas candidatas, nos hemos enfocado muchísimo más es en el tema de los mecanismos verificables y en el tipo de evidencia que realmente no hay necesidad, a mi modo de ver, de ajustar indicadores. Ahora, unos indicadores que no te aplican, eso no importa, ¿sí? Pero enfócate más en eso, sería mi sugerencia, y creo que Perú está en la misma línea. No sé si vamos con esta pregunta y después vamos con la otra, o cómo lo propones, Steffi. Creo que las dos de una vez para pasar luego a Cristina. Ok. En cuanto a la segunda, pues ahí yo me tengo que poner el sombrero de presidente, quitármelo, o sea, como para contestar aquí en confianza. Pues yo ya llevo desde la piloto como presidenta, al principio un poco ad hoc y ya después con los criterios que estaba mencionando antes, pues lo oficializamos en el marco del comité. Y yo creo que es el momento de definir en el reglamento eso, porque antes como que se daba por hecho y no sé qué, y entonces lo importante es tomar la experiencia que nos trae Perú, definir un reglamento, definir cómo va a ser esa periodicidad, o si va a ser también rotativo, o si por 2 periodos, o sea, cuál es, para que generar mejor gobernanza y gobernabilidad dentro del equipo y en el país y a nivel de la región. Yo creo que no hay una fórmula perfecta, diría yo, pero sí es importante reglamentarlo, y creo que nosotros tenemos ese reto como Colombia en este momento de avanzar a un siguiente nivel y aprender de Perú. Gracias, Sandra. Cristina. Luis, en el caso de tus preguntas de los indicadores, concordamos con lo que dice Sandra. El criterio para el IGEL Perú ha sido enfocarse en la evidencia, en los medios de verificación. Creemos que esa es la línea, pero no por ello vamos a hacer el ejercicio cuando toque mirar otros mecanismos de conservación que no sean áreas naturales protegidas per se en el marco legal peruano. Pero creemos que tomaría mucho tiempo y no, por lo menos para este primer periodo no hemos visto necesario esta adaptación de los indicadores, ¿no? Creemos que los indicadores propuestos respondían bien a esta mirada de sistema integral de áreas protegidas que tenemos en Perú, ¿no? Por eso nos hemos enfocado en el tema de los medios de verificación, ¿no? Y para el caso de la presidencia, el reglamento que hemos trabajado sí considera el tema de rotación de la presidencia.
No hemos definido todavía la periodicidad como tal en el documento, pero en la práctica hemos visto 2 años, que 2 años podría ser el tiempo recomendable para tener esta rotación. Es un tema de ajuste que también estamos mirando para el reglamento, para la actualización del reglamento, ¿no? En nuestra práctica ha sido esto de 2 años. Gracias, Cristina. Ahora le quiero dar la palabra brevemente a Claudio. Claudio, tú habías planteado 2 preguntas, una para Cristina, que tal vez ya entendería fue respondida, si no, vuélvela a plantear tu pregunta, y otra para Sandra. Entonces, creo que de una vez usemos este espacio para las 2 preguntas, de ser el caso. Hola, buenas, gracias, Stephanie. Sí, yo creo que la pregunta para Cristina, si quiere añadir algo, era justamente si, pues, después de una experiencia, mantiene la posición de no revisar los indicadores o de los estándares y solo las evidencias o las fuentes de información también. Entonces, creo que la última respuesta ya lo contestó, pero ahí dejo si quiere complementar o no. Y la otra, para Sandra, pues vemos un involucramiento muy fuerte del país Colombia, de la institución nacional, pero también de otras instituciones, ONGs, etcétera, y expertos. A pesar de que, incluso lo mencionó Stephanie cuando hablaba de Brasil, no es responsabilidad del comité de expertos discutir la estrategia, pero sí creo que hay una posibilidad de contribución. ¿Cómo ve usted de cómo han acompañado la definición de estrategia, cómo han podido hacer diálogos los miembros del Comité de Colombia con la definición de la estrategia nacional de Lista Verde? Gracias. Claudio, como mencionaba anteriormente, sí, para Perú hemos visto que los indicadores planteados en el estándar sí se adaptaban a la realidad que tenemos en el sistema peruano, y por eso hemos enfocado en el ajuste de los medios de verificación. Para el caso de las áreas conservadas que no están incluidas bajo la categoría de áreas naturales protegidas, cuando tengamos este ejercicio de mirar algún tipo de posible postulación de este tipo de áreas, sí hemos previsto tener un nuevo análisis de ver si estos indicadores estarían respondiendo también a este tipo de mecanismos que están conservando áreas, ¿no? Entonces tenemos un punto pendiente, no es que no vamos a revisar el tema de los indicadores, no está escrito que no vamos a adaptar también para eso, ¿no? Es un nuevo ejercicio que tenemos pendiente como Eagle. Gracias, Cristina. Gracias. Sandra. Gracias, Claudio. Este es un tema que hemos estado tratando de incidir con todo el aprendizaje que hemos tenido de Lista Verde y de la implementación de estándares. Hemos trabajado como en 2 líneas hasta el momento, pero eso va a ser parte también de la discusión del plan de trabajo que vamos a estar elaborando en la siguiente sesión del 10, porque tenemos que fortalecer el tema de incidencia. Uno, en los instrumentos de efectividad de manejo logramos que se adaptaran y se ajustaran, incluyendo la articulación con los 4 estándares, o sea, los 4 pilares. Entonces, se ajustó para poder cumplir con esos 4 estándares y definimos como 2 referentes de niveles situacionales que se están adaptando como país. Uno, el nivel funcional, como lo llamamos nosotros, que es el cumplimiento del estándar, como si fuera lo base. Y un nivel de efectividad de manejo, que es nivel 5. Y eso lo estamos ajustando en los diferentes instrumentos del nivel nacional, regional y local. Y eso se está articulando también con el trabajo que hicimos en el marco de Lista Verde y de los lineamientos de gobernanza, cómo eso fue integrado en la guía de planificación del manejo de las áreas protegidas en Colombia, que fue lanzada la semana pasada. Eso
digamos, ha sido como parte de la incidencia de lista verde en temas de planificación y evaluación de efectividad. Y en el otro punto que ha sido bastante importante es en el tema de la construcción de la nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que va a regir 2021 a 2030. Entonces, se ha tomado también todos los análisis de efectividad para, como parte del diagnóstico, o sea, de lista verde y de los estándares y todo como parte del diagnóstico de la política. Y adicionalmente, los miembros del grupo hemos sido como referentes técnicos para la misma construcción de la política en los diferentes momentos de su diseño y de su construcción participativa. Entonces, y cómo se incorporó dentro de la propuesta de política todo el tema de avanzar con la lista verde, de comprometerse con la lista verde, de tener un nivel de ambición como país con la lista verde, como parte de los indicadores de implementación de la política en los siguientes 10 años. Gracias, Sandra. Bueno, faltando 3 minutos para las 11, quiero preguntarles principalmente, bueno, a Sandra y a Cristina si tienen unos 15 minutos más o si ya cerramos y vemos un canal para responder al resto de preguntas, porque tenemos varias preguntas. ¿Cómo está su tiempo, Cristina y Sandra? Bueno, y también al resto de colegas de los Eagles, pero principalmente, claro, Sandra y Cristina para responder a las preguntas. ¿Cómo está su tiempo? Yo podría quedarme unos 10 minutos más, pero también está acá Paula, que es parte de ese grupo, Paula Bueno, que es parte del grupo de apoyo que les estaba comentando en mi primera intervención, que ha sido como parte de la construcción de estos aprendizajes y del mismo fortalecimiento del grupo, que también entre las dos estamos abiertas a compartir. Ok, súper. ¿Y Cristina? Podría quedarme también los 10 minutos adicionales y también mencionarles que hay otros Eagles Perú que podrían también complementar el licenciado Alfaro, Jeff, Johanna no se pudo conectar y nos comentó que iba a intentarlo, está Paola, entonces cualquiera también podría ir complementando. Perfecto. Entonces, pongámonos un tiempito adicional. Esperemos en unos 20 minutos responder algunas inquietudes. Por el tiempo, voy a algunas preguntas que son generales y que yo creo que no están tal vez enfocadas a los Eagles. Voy a responderlas yo para agilizar un poquito. Entonces, tal vez para que te conozcan, Roberto Ulloa, que eres tú el siguiente que estás en la lista del chat para preguntas, puedes prender tu cámara y saludar. Yo le leo la pregunta y respondo tal vez de forma breve. Entonces, Roberto preguntaba si existe una secretaria técnica que apoya, por ejemplo, notas, ayudas, memoria para colgar en Compass, llamamiento a reuniones, etcétera. Entonces, te cuento, Roberto, y les cuento a todos los colegas que efectivamente, tanto para Perú teníamos como un personal de apoyo o mentor, como se llama en el marco de la lista verde, a esta persona que ayudaba a coordinar las reuniones, a cargar la información en Compass, a traducir en su momento, etcétera. Y en Colombia también por WWF ha fungido un poco este apoyo junto con Parques Nacionales Naturales. Sin embargo, ahora mismo lo que estamos pensando y por temas de sostenibilidad financiera y también para desarrollar las capacidades del grupo de expertos es que ustedes mismos, tal vez en el reglamento interno puedan definir una persona que les apoye con estas actividades y pueden ir rotando. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido también que como ustedes tal vez, y espero que ya hayan probado la herramienta Compass, a veces se necesita un poquito de tiempo para entender cómo funciona, dónde cargar la información, y muchas veces cuando un externo fungía esta función, efectivamente cuando un experto del legal quería entrar, no sabía dónde estaba la información, no le costaba un poquito más. Entonces, la idea es que más bien ustedes lo vayan haciendo. Entonces, eso en relación a tu pregunta, Roberto, espero haberlo aclarado. También veo una pregunta de Milagros, del grupo de expertos de Perú. Ella nos dice que, de igual manera, Milagros, si quieres prender tu cámara y saludar para verte, ella mencionaba que los indicadores podrían adaptarse dependiendo del tipo de área protegida conservada o se mantiene el estándar para todas las categorías. Entonces, yo solo me voy a adelantar aquí a responder. Si tú, Cristina, quieres complementar algo adicional, por favor, siéntete libre.
En relación a lo que tú nos has mencionado, básicamente, bueno, en Perú no se adaptaron los indicadores, sino los medios de verificación. Entonces, eso como primer punto. Y si es que es, a ver, claro, efectivamente, sí sería importante que nos cuentes, porque en algún momento conversamos de si estos, en este caso, medios de verificación adaptados podrían ajustarse a las áreas conservadas o tendría que haber alguna nueva revisión. A mí me parece... Un ejercicio pendiente, Stephanie, para el caso de Perú, el caso de las áreas conservadas va a ser una revisión nueva de los indicadores. Para el caso de las áreas protegidas no es que vemos área por área y vemos si adaptamos o no el indicador, sino es para todo el sistema de áreas protegidas que se ha definido enfocarse en los medios de verificación, pero para el caso de las áreas conservadas sí vamos a hacer este ejercicio. Gracias, Cristina. Sandra, ¿tú querías decir algo? Sí, nosotros, o sea, para el caso del tema de las áreas conservadas, nosotros vamos a empezar precisamente en el marco de un proyecto con UICN Sur y con la Fundación Moore, la primera área, el análisis de la primera área conservada en el Amazonas. Pero igual, no consideramos que haya que generar un tipo de adaptación grande frente a los indicadores y frente a los mecanismos de verificación. Es solo la interpretación de la información y de esos mecanismos de verificación. Pueda que no se llame plan de manejo o plan estratégico para una cosa, sino se llama plan de acción. ¿Sí? O sea, es un tema más de practicidad y de interpretación y el manejo que le demos, más que darnos a la tarea de que para áreas conservadas una cosa, para áreas protegidas otra. Porque lo que queremos generar es a la final un sistema, ¿sí? Un sistema integral entre áreas protegidas, como lo define la UICN, y áreas conservadas que se complementen entre sí. Entonces, lo importante es mantener esa sinergia y ese nivel sistémico. Lo probamos también con un ejercicio que se hizo para un área urbana, la primera área urbana que hicimos, que es un área conservada, y nos fue muy bien. O sea, es un tema de cómo interpretas la evidencia y cómo la sistematizas. Entonces, creo que es parte de ese aprendizaje y esa construcción bastante rica. Y un tema es una de las preguntas que estaba contestando Steffi de la necesidad de tener un apoyo para Compass. Creo que, y Paula, me puedes corroborar, si se requiere. Es un tema muy fuerte, el tema de la sistematización de la evidencia, en articulación con el equipo del área, en la articulación con el equipo de expertos. Tenemos que tener una capacidad ahí fuerte para sistematizar en cada uno de los indicadores. Es un tema complejo, dispendioso y sistémico, ¿sí? Y que nosotros sí hemos requerido apoyo. Muchas gracias, Sandra. Ok, veo una pregunta que va un poquito de la mano con lo que estabas mencionando también. Hay una pregunta de Nancy López. Igual, Nancy, solamente te voy a pedir si puedes prender tu cámara porque es una pregunta que la voy a hacer brevemente y responder. Tú preguntabas si hay algún ejemplo de áreas privadas candidatas para la lista verde. Entonces, solamente responderte que todavía no tenemos un área privada como tal, candidata a lista verde. Sin embargo, sí hay el interés de áreas privadas desde Chile. Como ustedes conocen, hay un fuerte movimiento de conservación en el tema privado en Chile, entonces hay interés de algunas áreas privadas. Pero tenemos este interés de esta área local, que es una de las primeras a nivel global, que justamente es la que mencionaba Sandra. Es un área gestionada por un área metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín. Empezamos la evaluación con esta área que se llama el Cerro El Volador. Entonces, esta es una primera experiencia, estamos recién empezando, pero justamente va a ayudar a complementar estos medios de verificación, en este caso en Colombia. Entonces, eso en relación a esa pregunta. Pero, Steffi, a nivel mundial, sí hay áreas privadas. Y en Costa Rica, la primera área que se está certificando es privada. Sí, en Kenia
hay áreas privadas, en Francia hay áreas privadas, o sea, hay unas experiencias súper interesantes de áreas reconocidas globalmente como Lista Verde que son privadas, que vale la pena y que vamos a tener que hacer un análisis de lecciones aprendidas y de sus candidaturas y de la forma de evidencia, porque son ejemplos súper interesantes. Sí, verdad, perdón, yo me refería a América del Sur. Sí, yo sé, pero te estoy complementando tu respuesta que a nivel de otros países ahí ya hemos ido avanzando en eso que ha sido súper bueno. O sea, las de África empezaron siendo áreas privadas y eso fue súper interesante en el aprendizaje global. Las Gracias. piloto, pues. Sí, de acuerdo, sí, verdad. Ahora le quiero dar la palabra, porque esta pregunta yo creo que sí es dirigida para ustedes, igual Sandra y Cristina, de Berta García. Berta, si puedes hacer muy brevemente tu pregunta, por favor. Sí, gracias Stephanie, buenos días con todos. No sé si se ve, ya ahí está. Sí, te vemos y te escuchamos bien. Disculpen si estoy en un teléfono. Mi pregunta es, ¿cómo se potencia el trabajo entre los integrantes de los Eagles, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer cómo podemos interactuar entre nosotros, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de fortalecimiento del diálogo y la visibilidad entre sus integrantes? Eso es importantísimo. Es en base a expertise, es en base a con la interacción y el proceso de fortalecimiento para que cada uno vaya creciendo en este importante rubro. Gracias. Gracias, Berta, Cristina, Sandra. Pues ahí lo que hemos experimentado hasta el momento es una división de roles dependiendo de experticias. Ejemplo, si estamos analizando un área marina, ¿sí? Hay gente que, y dependiendo de los objetos de conservación, de su propio plan de manejo, hay algunos de nosotros que tenemos mayor facilidad, mayor experticia ahí, entonces nos dividimos roles también para equilibrar cargas, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de Chingaza, como un tema muy fuerte en adaptación a cambio climático, en servicios ecosistémicos, en involucramiento social, ¿sí? Los tres que manejan más el tema lideraron el ejercicio y nosotros, los demás miembros complementábamos. Era mucho más fácil de esa forma. Igual para las visitas de campo. A veces sale bastante costoso todos irnos a la visita de campo y también por los tiempos, etcétera. Entonces nos dividimos también dependiendo de esas experticias y también para la revisión de los planes de mejoramiento, etcétera. Y eso nos ha ido bastante bien sin demeritar que somos un grupo y de mantener una unidad. Entonces, las 2 o 3 personas miembros que están liderando un área, el análisis de un área, comparten los análisis, la percepción con los demás y entre todos votamos, analizamos para mantener esa unidad. Pero eso también va a ser parte del reglamento, de cómo fortalecer eso por experticias o por grupos de trabajo, como lo estaba mencionando Perú. Gracias, Sandra. Cristina. En nuestra experiencia, creo que ha sido clave el poder complementar la expertise de cada uno de los miembros del Eagle. Eso ha ayudado a potenciar el trabajo como Eagle en el proceso de evaluación, incluso en los procesos donde no ha habido una evaluación, en las pausas de las evaluaciones, por así llamarlo. También hemos podido tener algunas oportunidades de conversar sobre algunos temas puntuales relacionados más hacia las alertas que se han recibido con el tema de minería ilegal, por ejemplo, en una de las áreas protegidas que está siendo parte del estándar de lista verde, ha dado oportunidad a tener conversaciones sobre ciertos temas específicos y poder ir fortaleciendo en esa medida el trabajo como equipo, ¿no? En cuanto al diálogo, creo que ha sido clave el que todos estemos vinculados en mayor o menor medida, pero todos vinculados de todas maneras, de manera permanente al trabajo con las áreas protegidas, y eso nos ha generado espacios en común donde hemos podido tener este diálogo ampliado, diríamos, ¿no? Fuera de las reuniones puntuales, a veces
convocadas por el Eagle, ¿no? También hemos usado mucho la herramienta de WhatsApp para poder poner algunas noticias, algunos temas, mirar las reuniones. A veces en los correos demoran un poquito más y es más fácil tener esta interacción por el WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Incluso hemos estado conversando de manera muy preliminar con Sandra para ver si podríamos ampliar este uso de la herramienta, no solamente con los integrantes del Eagle Perú, por ejemplo, sino ampliarlo mucho más hacia los Eagles de otros países, ¿no? Para tener un espacio donde podamos fortalecer el diálogo. Gracias, Cristina. De hecho, eso mismo me vino en mente ahora, porque considerando que, por ejemplo, este espacio nos va a quedar muy corto para cualquier duda, que siempre tal vez van a venir, principalmente tal vez desde los nuevos Eagles, inquietudes y que se puede retroalimentar el proceso. Entonces, yo creo que desde el secretariado de UICN también eso es una tarea para nosotros, para definir un canal para intercambio constante entre los Eagles de los 5 países en este caso. Entonces, Steffi, perdón que intervenga, justamente en este sentido, y fue uno de los temas que abordamos en el curso de capacitación de los Eagles. Les mencionamos que en el contexto del proyecto Lista Verde Amazonía se va a conformar un grupo regional de expertos. La idea es que en ese grupo regional participen tanto las presidencias de los Eagles, con las personas que se definan en los nuevos Eagles, como alguna experto adicional con mayor expertise en el bioma amazónico, pero eso es en el contexto del proyecto, pero la idea es generar esos espacios de retroalimentación e intercambio a nivel nacional también entre los Eagles. Entonces, ese es uno de los temas que estaremos abordando cuando se hayan conformado formalmente los Eagles. Cuenten ustedes ya con las presidencias, pero será algo en lo que queríamos haber hecho antes de fin de año y que será una de las primeras actividades que realicemos también de ese trabajo regional. También añadir que este es el primer espacio de muchos, porque tenemos una estrategia de gestión de conocimiento donde queremos hacer mucho énfasis en el fortalecimiento de capacidades de los Eagles. Temas como profundizar en los diferentes componentes, criterios e indicadores del estándar, recibir capacitación específica sobre ese tema. Capacitación también y herramientas adicionales que estamos gestionando para poder comprender mejor el manual del usuario, poder registrar de manera más adecuada los medios de verificación del estándar. Como les decíamos, también traducciones. La próxima semana les estaremos enviando ya los documentos oficiales traducidos al portugués del manual y del estándar. También ahora en diciembre vamos a tener ya traducidas a diferentes lenguas la web y Compass también. También vamos a estar desarrollando un anexo amazónico del estándar junto con ustedes, con los expertos Eagles. Entonces y estamos también trabajando en el índice comparativo de mejoras y de evaluación, el IBEX, que es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a los Eagles para evaluar los avances de las áreas protegidas y esos medios de verificación que, como decía Sandra, es como uno de los aspectos clave que tienen ustedes. Todo esto se va a venir en el muy corto plazo, en los próximos meses, y les estaremos informando. Y también comentarles que estamos con 2 procesos adicionales. Uno es la transversalización de género en el estándar y en el proceso de la lista verde. Se ha identificado que es uno de los mayores vacíos el que había, el conocimiento sobre temas de género. Hay 2 indicadores específicos, pero hay otros 8 o 18 indicadores relacionados. Y los Eagles van a recibir ustedes una encuesta al respecto, igual en las próximas semanas. Y por otro lado, en Perú se está aplicando por primera vez a nivel latinoamericano el marco de gobernanza de los recursos naturales de la UICN, el NRGF, que es una herramienta relativamente nueva, y se está cruzando con el estándar de la lista verde y con el manual también para ver cómo se pueden fortalecer mejor los temas de gobernanza de la lista verde. Se está aplicando en las 2 áreas certificadas que tenemos hasta el momento, Parque Nacional Cordillera Azul y la ECA Maracaeri, pero la idea es que a través de ese ejercicio peruano se reciban insumos para toda la lista verde que serán de aplicabilidad en la región. Entonces, es un poco como próximos pasos desde el secretariado y respondiendo a la inquietud que había.
Ok, gracias. Bueno, y sí, bueno, como mencionábamos, tenemos todos estos espacios pensados, pero sí, el desafío sería crear un canal de intercambio entre todos, ¿no? Y tenemos la comunidad Lista Verde, pero bueno, yo creo que podemos abordar tal vez esto en otro espacio. Tenemos dos preguntas más que yo quisiera abordar antes de cerrar. Tengo una pregunta de Gunther Reck y otra pregunta de Roberto Ulloa, que quisiera también darles la palabra. Antes de esto, solamente contestar, bueno, reforzar algunas dudas que mencionaba Hugo, que dónde se encuentra, Hugo Arnal, dónde se encuentran los reglamentos internos. Entonces, justamente, Hugo, hemos compartido nuevamente un link que les compartimos también en la capacitación del 4, 5 y 6 de noviembre, en donde se encuentran estos documentos para Perú y para Francia. Colombia no cuenta con un reglamento interno, eso es como una de las tareas pendientes también para trabajar, como en los próximos pasos. Entonces, ahí encontrarán estos dos documentos y también hemos actualizado ya las versiones finales en español, tanto del manual del usuario de Lista Verde como el estándar de Lista Verde. Y en portugués, el documento ahora mismo se encuentra en diseño, por lo que pronto también tendremos las versiones finales, pero les invitamos a revisar en este link todos los documentos. Con esto, te quiero dar la palabra, Gunther, para tu pregunta, y después de esta pregunta le daría la palabra a Roberto. Hola, buenos días a todos. Para mí un gusto estar con ustedes compartiendo. Es una pregunta sobre el funcionamiento interno de los Eagles, ¿no? Cristina mencionó este tema de las mayorías. Yo había entendido que realmente los Eagles en general son grupos tan pequeños que realmente se debería decidir por consenso en cuáles casos o es realmente aceptable de que se establezcan mayorías como de 2/3, como tú lo mencionaste, Cristina, para la toma de decisiones, en cuáles casos se puede o se podría considerar eso, ¿no? Yo creo que lo que ustedes dijeron antes o hace poco era justamente que por lo general debe haber una comunicación permanente entre todos, ¿no? Tampoco es obviamente la situación de que uno de los miembros bloquee todo, eso también es cierto, pero yo creo que la cultura debería ser el consenso entre todos. Gracias, Gunther. Doy la palabra a Cristina y luego a Paula, bueno, porque Sandra se tiene que retirar. Entonces, Sandra, mil gracias por tu tiempo, como siempre, y compartir con nosotros todas las lecciones aprendidas. Entonces, primero a Cristina y luego a Paula, bueno. Hola, Gunther. En el caso de Perú, en nuestra experiencia, lo ideal para nosotros es la toma de decisiones por consenso, ¿no? Y eso está reflejado en el reglamento, pero también hemos considerado que puede haber algunas situaciones donde no se logre ese consenso y para esos casos hemos contemplado el tema de la mayoría simple o los 2/3 de las personas que estén en la reunión, ¿no? Esto de los 2/3 de las personas que están en la reunión es algo que estamos conversando para ver qué pasa, en qué caso se puede aplicar, ¿no? En el caso de las postulaciones de las áreas protegidas, que estén pendientes para revisión, nuestro ideal es que se logre por consenso, ¿no? En la experiencia de las 2 áreas protegidas anteriores que hemos tenido, hemos buscado eso, e incluso eso nos ha tomado más tiempo de discusión, de volver a replantear algunas ideas, algunos temas, seguir conversando para ver si logramos tener esta decisión en consenso, ¿no? En algunos casos, para algunos puntos nos ha funcionado este diálogo ampliado, pero para otros casos de todas maneras no se ha logrado el consenso y ahí se ha tenido la votación por mayoría, ¿no? Nuestro mayor esfuerzo ha sido llegar al consenso, pero en algunos casos que no, hemos tomado esta decisión por voto de mayoría. Gracias, Cristina. Paula. Hola, gracias. Buenos días a todos. En el caso nuestro, lo que ha sucedido en general es que ha habido consensos para las votaciones finales. En los procesos en los que en algún momento hay un concepto tal vez no favorable para proceder con una candidatura, pues lo que se ha hecho es que el grupo se ha puesto de acuerdo en cuáles son esos siguientes pasos o esos requerimientos
para poder dar el visto bueno final. Hasta el momento no hemos tenido un caso en el que alguna de las candidaturas se haya ido sin el consenso, eso no ha sucedido así. Ha sucedido, por ejemplo, en la última candidatura que tuvimos, que en la decisión o la reunión decisoria, un par de miembros no pudieron estar presencialmente, aunque habían estado en todo el proceso, que fue pues bastante extenso. Y esas personas, lo que se hizo fue tener también por escrito la confirmación de que estaban de acuerdo en esa decisión final. Pero realmente hasta el momento, es decir, la idea es que justamente todo el grupo pueda ofrecer ese conocimiento, pueda ofrecer la idea de que la candidatura sí cumple, porque de otro modo, pues algo estaría fallando dentro del proceso. Entonces, hasta ahora eso es lo que ha sucedido. Parte de lo que se va a establecer en el reglamento, también como lo mencionó Cristina, es qué sucede justamente ante diferentes ausencias, porque también son cosas que pueden pasar, ¿no? Muchas veces, pues también los miembros a veces tienen alguna cuestión que se le cruza con la reunión decisoria, algo que viene desde un nivel superior, en el caso, por ejemplo, de quienes trabajan en una entidad pública. Bueno, son cuestiones que deben preverse, pero sobre todo en términos del consenso y también de los conflictos de interés. Igualmente, hasta el momento, las candidaturas que se han llevado a cabo, por ejemplo, esas revisiones iniciales que Sandra comentaba en algún momento, pues si hay unas personas que sienten que tienen un conflicto de interés frente a ello, pues lo han manifestado o expresamente han manifestado que no tienen ese conflicto de interés. Entonces, así es como ha sucedido hasta el momento y prevemos que así pueda seguir operando, de modo que lo que requieran cada uno de los miembros para estar satisfechos con su voto se haga. Gracias, Paula. Y bueno, y con esto quiero dar la palabra a la última pregunta de Roberto Ulloa. Y después de eso pasaremos solamente a las conclusiones y próximos pasos. Marcia propone hacer una foto también. Muchas gracias. Quería intervenir antes para saludar a todos y todas las colegas, agradecer por este importantísimo gestión de conocimiento, reunión de gestión de conocimiento, como decía María Moreno de los Ríos. Para nosotros en Ecuador es muy importante compartir estas experiencias, tanto de Colombia como de Perú. Y hemos hecho comentarios, al menos los ecuatorianos, que tenemos una sana envidia en relación a los avances que se están dando dentro de la gestión de los sistemas y también compartir estas experiencias, ¿no? Sobre todo el importante rol que ha jugado, y ese, desde mi punto de vista, es un papel crucial de Legal, de, como decía Sandra, fortalecer el tema de incidencia respecto a la construcción de las políticas en las áreas protegidas. Entonces, mi primer comentario era pedirle a Sandra y ahora a Paula, agradeciendo de antemano que nos circulen, por ejemplo, este documento sobre gobernanza que decían que ha sido lanzado la semana pasada, considerando claro que gobernanza es no solo un pilar fundamental dentro de la gestión de nuestros sistemas, sino que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, requiere un fortalecimiento tremendamente fuerte en nuestro sistema nacional, ¿no? Mi otro comentario era básicamente enfocado al tema de si en Colombia y en Perú estos grupos de apoyo, por ejemplo, la Comisión de cada país, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en cada país ha jugado un rol asesor, de apoyo, de ayuda, y quería ver sus sugerencias para fortalecer también esta relación con los grupos nacionales de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Muchas gracias por sus respuestas y por la cordial invitación. Muchísimas gracias, Roberto, por tus inquietudes totalmente válidas. Paula, te doy la palabra primero a ti, después a Cristina. Claro que sí. Respecto, bueno, voy a abordar esa última pregunta de primeras. Roberto, efectivamente, en nuestro país el proceso de alguna manera ha sido más orgánico en términos de incluir a los miembros de la comisión dentro de todo el trabajo de lista verde. Somos, eso ya lo tenemos cuantificado, más o menos 12 miembros de la comisión que hacemos parte directamente del trabajo de lista verde, bien sea desde parques nacionales, desde el IGOL, desde el grupo implementador, desde otras instituciones que están en este momento apoyando
por ejemplo, con provisión de información. Y bueno, es posible que tengamos una que otra persona por allí perdida en ese conteo. Entonces, realmente además dentro del Eagle, por ejemplo, las incorporaciones que se han hecho antes de que existiera el proceso formal, se hicieron pensando en principio en los miembros de la comisión. Y también en el marco pues, de la actividad del Eagle, algunos de los miembros que antes no eran miembros, se hicieron por invitación directa nuestra, es decir, porque también el espíritu un poco de la comisión es que las personas que tengan experticia en los programas, trabajos de la UICN, pues se vuelvan miembros directos de la comisión. Entonces ese es el caso de algunos de los miembros. Recuerdo pues muy bien el caso de Gonzalo, pero también creo que otras 2 personas ha sucedido así en ese sentido. Y lo otro es respecto del documento, bueno, no alcancé a oír a Sandra en su intervención, pero yo me imagino que fue, ella estuvo mencionando el lanzamiento de la guía de planificación, que eso fue lo que se hizo la semana pasada. Esa guía de planificación del SINAP efectivamente es un instrumento que se está creando, pues que se ha actualizado. Es básicamente esa guía también para todo el tema de actualización de planes de manejo en todas las categorías del SINAP, no solo las de parques nacionales, y que contempla diferentes aspectos, o lo que aquí se habla o se menciona que son los atributos del sistema de áreas protegidas en términos de ser completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado. Entonces, a través de un ejercicio de actualización de la política nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está cubierta por un documento de política, documento COMPES, se deriva esta otra guía de planificación en la cual esos atributos que les menciono, pues también han tenido pues esa oportunidad de ver el estándar como un referente en cuanto a gobernanza, en cuanto a gestión efectiva, en cuanto a planificación y diseño y los resultados efectivos de conservación. Entonces, de alguna manera, el ejercicio que hace el país es poner sobre la mesa todas estas herramientas, desde los referentes globales hasta los propios desarrollos y aprendizajes desde lo nacional, lo cruza, lo pone en común, ¿cierto? Y arma también entonces su planificación para los próximos 10 años con base en el estándar. Eso es, querido Roberto. Cualquier duda sobre la guía, por supuesto que la podemos compartir. Me parece que ya el documento final está diagramado, ya mismo lo busco. Si no está montado, pues les voy a compartir el enlace donde quedan todos esos documentos y ahí lo pueden analizar todo. Muchas gracias, Paula. Muy amable. Un gusto verte también. Gracias, Cristina. Sobre tus preguntas, Roberto, nosotros, la mayoría creo que somos parte de la Comisión de Áreas Protegidas de IUCN. Todavía no conozco si las nuevas personas que se están incorporando al IGEL ya forman parte de la comisión o no todavía, pero creo que la mayoría sí. No hemos tenido una interacción como comité peruano muy fluida. El año pasado ha habido algunas limitaciones de la comunicación. Creo que eso se está solucionando poco a poco para mirar cómo se articula el estándar con las acciones del comité, ¿no? No es que ha habido todavía acciones fluidas en ese sentido. Pero es una buena idea la que tú mencionas, ¿no? Mirar esa posible interacción. Muchísimas gracias, Cristina, Paula y a todos por las preguntas. Con esto yo creo que ya podemos cerrar, siendo que nos hemos pasado casi 30 minutos. Perdona que te interrumpa, pero es que hay una pregunta muy importante de Oscar Loaiza. Sí, la voy a responder. Eso, genial, gracias. De hecho, bueno, como algunos de los puntos antes de cerrar, justamente está un comentario de Claudio que mencionaba el involucramiento de la Comisión de Áreas Protegidas en el tema de la lista verde. Entonces, de hecho, hemos estado conversando sobre este tema. Como Claudio lo menciona, se está convocando a explorar esta posibilidad. De hecho, la comisión tiene varios subgrupos y uno de estos subgrupos que se quiere crear es justamente el de la lista verde. Entonces, estamos en ese camino. En relación a la pregunta de Oscar, y de hecho eso es parte de los siguientes pasos. Como los siguientes pasos, tenemos que definir una reunión con cada uno de los Eagles
En esta reunión, principalmente abordaremos 3 temas. La reunión posiblemente sea la próxima semana, entonces les voy a enviar una solicitud de reunión en seguimiento a los correos que les envié hace algunos días, en donde tenemos que tratar la definición, empezar a tratar cómo van a empezar su trabajo para la adaptación o no de indicadores o de medios de verificación. Por otro lado, el tema de la construcción del reglamento interno, ese sería el segundo tema. Y como tercer punto es la selección de la presidencia de cada uno de los grupos de expertos. Entonces, en la selección, y esto es un dato importante que les quiero compartir, para la selección de la presidencia tiene que estar presente en la reunión Carlos Escobar, a quienes ustedes conocieron en la capacitación que tuvimos a inicios del mes de noviembre, que él representa a la empresa certificadora. Entonces, tendríamos que definir en esta reunión de la próxima semana cómo ustedes quieren manejar la selección de la presidencia, considerando esto que les comento, que Carlos Escobar tiene que ser parte de la reunión en donde se selecciona al presidente. Entonces, recibirán un correo durante el transcurso del día, en donde, como les mencionaba, exploraremos esta reunión de la próxima semana, pero estos son los 3 temas que se tienen que empezar a tratar ya. Entonces, una vez, y bueno, ya hablando un poquito de siguientes pasos después de esto, tenemos, una vez definidas las presidencias de los 3 países nuevos, es decir, Ecuador, Bolivia y Brasil, junto con las 2 presidencias ya conformadas de Colombia y Perú, tenemos que organizar una primera reunión para ya tratar estos temas generales, de cómo vamos a abordar los temas de Amazonía específicamente. Esos serían como los siguientes pasos. Y más adelante sí, convocaremos otras reuniones vinculadas a los temas que María mencionó un poco, y sí definir este canal de comunicación entre todos los Eagles. Sí sería bueno, no sé, explorar opciones de un WhatsApp o alguna herramienta similar. Eso, como les decía hace un momento, es algo que también nos plantean a nosotros como un desafío. Entonces, eso lo pensaremos como siguientes pasos. Y sí, pedirles nuevamente que por favor revisen, los que no han entrado todavía a Compass, que entren a Compass, que por favor revisen la herramienta, porque esa va a ser su herramienta de trabajo del día a día, y también revisar a detalle el documento del estándar de la lista verde en español. Ese documento va a ser el macro para todo, para definir si ustedes quieren adaptar los indicadores, para definir cómo ustedes quieren trabajar con los medios de verificación. Entonces tiene que estar bastante claro en ustedes el documento del estándar de lista verde. Entonces, eso sería, yo creo. A ver, hay un comentario más que menciona Jeff. Recordar que además de los requisitos de los miembros del Eagle, existen requisitos mayores para el presidente que deben ser tomados en cuenta. Entonces, sí, también hay que definir esto en el reglamento interno. Entonces, yo creo que eso sería por hoy, para no quitarles más tiempo. Les envío una comunicación nueva para agendar la reunión de la próxima semana, pero sí dejarles estos puntos en mente para que ustedes ya lo vayan pensando y, como les digo, revisar los documentos, principalmente el documento del estándar, que este va a ser clave para la adaptación o no adaptación. Sí, con eso, una vez más, agradecerles. Estaré comunicándome con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, y cualquier inquietud que tengan, por favor, no duden en escribirme. Tienen el contacto de nosotras y estamos para cualquier inquietud que sea necesaria. Un abrazo y buen resto del día para todos y todas. Nos vamos sin la foto. Muchísimas gracias a todos. Les mando una foto, pero de pronto no de mí, pero de algún paisaje lindo. Bueno, prendámonos la cámara y hacemos la foto en 2 minutitos. Seguimos todos Belén, ¿nos puedes ayudar con la foto, por favor? Sí, claro. No, debo cambiar de pestañas. Sonrían todos. A ver. Y ahí. Listo. Gracias, Belén. Me alegro de verles a todos los que tal vez ahora recién prendieron la cámara. Entonces, un gusto conocerles, así sea virtualmente. Espero que en algún momento todos Belén, nos podamos conocer. que mandaste esta foto que nos pediste antes, ¿no? Ya tienes nuestra foto. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos, qué gusto verles. Chao, chao, chao. Amigos, Chao, chao.
Gracias a todos. Chao, Claudio. Adiós. Chao, chao, un gusto verlos.